Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un drama que ha conquistado corazones y ha generado muchísima polémica. Vamos a hablar de algo que siempre pone a prueba las relaciones, algo que puede destruir lo más hermoso que se ha construido, el amor versus las calumnias. Y sí, cuando hablamos de esto, hay dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas, dos protagonistas cuya historia de amor se vio asediada por un torrente de mentiras y difamaciones, Demet y Can. ¿Lograron ellos detener la avalancha de calumnias o las calumnias lograron separarlos? Prepárense porque esta historia tiene giros, tiene pasión y tiene mucha intriga. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y unirse a nuestra comunidad. Así no se perderán ninguna de nuestras fascinantes exploraciones del mundo del entretenimiento. Demet y Can. ¡Ah, qué pareja! Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, sentimos esa chispa, esa conexión innegable. Y no solo nosotros los espectadores, sino también sus personajes, sentían esa atracción magnética que prometía un amor épico. Era una de esas conexiones que como creadores de contenido y como público, anhelamos encontrar, esa electricidad que trasciende la pantalla y se cuela en nuestros hogares, haciéndonos partícipes de cada latido, de cada suspiro. La química entre Demet y Can era palpable, una fuerza de la naturaleza que se desplegaba ante nuestros ojos, tejiendo una narrativa que se sentía a la vez familiar y extraordinariamente mágica. Y no solo nosotros, los espectadores, sentíamos esa chispa. Sus personajes, inmersos en un guión que los empujaba hacia un destino compartido, se veían igualmente cautivados por esa atracción magnética. Desde los encuentros fortuitos hasta los momentos de vulnerabilidad compartida, la evolución de su relación en pantalla fue un reflejo perfecto de cómo el amor puede florecer incluso en los terrenos más inesperados. Los guionistas maestros en el arte de la seducción narrativa, supieron construir una base sólida para su romance, permitiendo que la audiencia se enamorara de ellos gradualmente, etapa por etapa. Pero como suele suceder en las mejores historias, el camino hacia la felicidad nunca es un paseo tranquilo. La trama, diseñada para mantenernos enganchados, rara vez permite que el amor triunfe sin antes enfrentar desafíos monumentales. Y en el caso de Demet y Can, su camino hacia la plenitud amorosa se convirtió, de forma casi inevitable, en un campo minado de intrigas, rumores y calumnias. Era como si la propia narrativa, celosa de la pureza de su conexión, decidiera poner a prueba la solidez de su vínculo. Recuerden esas primeras escenas, la timidez inicial, las miradas robadas que decían más que 1000 palabras, las conversaciones llenas de doble sentido que nos hacían anticipar cada nuevo encuentro. Poco a poco, como espectadores cómplices, nos fuimos enamorando de su relación, de la forma en que se protegían mutuamente en cada escena de peligro, de cómo se admiraban en los momentos de triunfo y consuelo. Era un amor fresco, auténtico, de esos que te hacen creer que el amor verdadero no es una fantasía lejana, sino una fuerza poderosa y transformadora que puede existir en el mundo. Su conexión se sentía genuina, un bálsamo para las almas de quienes buscaban inspiración en las pantallas. Pero la envidia, amigos, la envidia y la malicia, esas sombras persistentes que acechan en los corazones humanos, tienen muchas caras, y a menudo se esconden en los rincones más inesperados. Esas mismas cualidades que hacían su amor tan cautivador para nosotros, eran las que despertaban los peores instintos en otros. La admiración podía fácilmente transformarse en resentimiento, la alegría por su éxito en un deseo de arruinarlo. A medida que su amor florecía en pantalla, también lo hacían las sombras en la narrativa. Empezaron a circular rumores, susurros que, alimentados por la malicia, se convertían en gritos en los oídos de quienes querían verlos fracasar. La maquinaria del drama, en su máxima expresión, comenzó a tejer una red de desinformación. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Esa es la pregunta que nos mantuvo al borde del asiento, analizando cada personaje secundario, cada mirada sospechosa, buscando la fuente del veneno que amenazaba con corromper la pureza de su amor. Al principio eran pequeñas habladurías insidiosas diseñadas para sembrar las semillas de la duda. Se cuestionaba la sinceridad de sus sentimientos, se les acusaba de intereses ocultos, de que su relación no era lo que aparentaba. Se insinuaba que todo era una estrategia de relaciones públicas, una farsa montada para ganar popularidad. Y claro, en un mundo donde la imagen pública lo es todo, donde cada palabra y cada gesto son analizados y diseccionados, estas pequeñas mentiras son como veneno lento, que va minando la confianza, erosionando la credibilidad, y lo que es más.
Peligroso la estabilidad de cualquier vínculo, tanto en la ficción como, lamentablemente, en la vida real. Pero esto fue solo el principio, la antesala de un ataque más organizado y devastador. Las calumnias se volvieron más audaces, más personales, más destructivas. Ya no se trataba de simples dudas sobre sus intenciones, se empezaron a inventar situaciones escandalosas, a distorsionar hechos con un propósito deliberado, a fabricar pruebas falsas que parecían irrefutables. Se atacó la reputación de uno o de ambos, se intentó hacerlos ver como personas irresponsables, desleales, egoístas, incluso crueles. El objetivo era claro y aterrador: desacreditarlos por completo, separarlos, hacer que el público y, lo más importante, ellos mismos, dejaran de creer en la autenticidad de su amor. Imaginen la presión. No solo tenían que lidiar con los desafíos inherentes a una relación que se desarrollaba bajo el escrutinio público y las exigencias de la trama, sino que vivían bajo un microscopio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, incluso los más inocentes, era interpretado y, a menudo, retorcido para encajar en la narrativa de la difamación. El estrés de estas acusaciones infundadas, el constante tener que defenderse de inventos maliciosos, debió ser insoportable. ¿Cómo reaccionaron Demet y Can ante esta avalancha de falsedades que amenazaba con sepultar lo que más querían? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la ficción se convierte en una lección de vida. No todos reaccionan de la misma manera ante la adversidad. Algunos se derrumban bajo el peso de las mentiras, se esconden, buscan la salida más fácil y se rinden. Pero los verdaderamente fuertes, aquellos cuyo amor tiene cimientos sólidos y una conexión auténtica, no se conforman con la resignación. Buscan la verdad con ferocidad, la desentierran, y luchan por ella con todas sus fuerzas. Y Demet y Can, en su arduo viaje a través de este laberinto de engaños, nos demostraron que la lucha por el amor verdadero, por la verdad, puede ser un acto de valentía pura y resonante. Al principio es más que probable que sintieran una mezcla abrumadora de confusión, dolor, impotencia e incluso rabia. Las calumnias, por su propia naturaleza, buscan herir, golpear donde más duele, en el orgullo, en la dignidad, en la confianza. Pero en lugar de dejarse consumir por la negatividad, o de caer en el juego perverso de las acusaciones mutuas, un terreno abonado para que los difamadores prosperen, demostraron una madurez impresionante. En lugar de dividirse, empezaron a apoyarse mutuamente de una manera aún más profunda, a buscar la verdad juntos como un frente unido. Se convirtieron en un equipo inquebrantable, unidos no solo por el amor que sentían el uno por el otro, sino por la necesidad urgente de defender su honor, su integridad y, sobre todo, su relación. Recuerdo escenas icónicas donde se les veía hablando, buscando desesperadamente entender de dónde venían las mentiras, intentando dar explicaciones lógicas a lo que, por definición, era ilógico y malintencionado. Hubo momentos de duda, de flaqueza, donde la tentación de creer en las calumnias debió ser abrumadora. La presión externa, alimentada por las redes sociales y la opinión pública fácilmente manipulable, podía haber sido suficiente para erosionar hasta el vínculo más fuerte. Las personas que los rodeaban, algunas con buenas intenciones y otras, lamentablemente con agendas ocultas, podían haber exacerbado la situación, alimentando los rumores con sus propios comentarios o creando bandos irreconciliables. Pero Demet y Can, a pesar de las presiones externas y las constantes embestidas de la desinformación, eligieron confiar el uno en el otro. Esa confianza mutua se convirtió en su ancla. La clave para detener las calumnias en su caso particular, no fue necesariamente una confrontación directa y pública con cada difamador individualmente. Esa sería una tarea titánica, agotadora y francamente a menudo infructuosa, porque los calumniadores raramente admiten sus errores y a menudo prosperan en el conflicto. Más bien, su estrategia fue más sutil pero infinitamente más poderosa: construir una fortaleza a su alrededor. Demostraron con sus acciones diarias, con cada gesto, con cada palabra pronunciada con sinceridad, la verdad de sus sentimientos. Cada acto de bondad hacia el otro, cada gesto de apoyo incondicional, cada muestra de lealtad inquebrantable, se convirtió en una prueba irrefutable contra las mentiras que se tejían a su alrededor. Sus vidas se convirtieron en su mejor defensa. Por supuesto, no fue un camino fácil ni lineal. Hubo momentos en que las calumnias parecían ganar terreno, en que la opinión pública, seducida por las mentiras, se inclinaba en su contra. Las redes sociales, en este sentido, se manifestaron como un arma de doble filo. Pueden amplificar el amor, el apoyo y la conexión humana,
pero también pueden ser el caldo de cultivo perfecto para la difamación masiva y la propagación exponencial de falsedades. Y sin duda, las vidas de Demet y Can se vieron afectadas por esta polarización que las calumnias generaban, creando divisiones y malentendidos que iban más allá de la pantalla. Sin embargo, lo que hizo que su historia fuera tan inspiradora y memorable, la razón por la que pudimos verlos, a pesar de todo, detener el impacto destructivo de las calumnias, fue su férrea determinación de no dejarse definir por las mentiras. En lugar de esconderse, de retraerse, de sucumbir al victimismo, eligieron ser transparentes, o al menos, mostrar la verdad inalterable de su vínculo a través de sus comportamientos y su unidad. Demostraron ante el mundo que el amor, cuando es genuino, profundo y fuerte, tiene una resiliencia increíble, una capacidad intrínseca de curarse y fortalecerse incluso ante las heridas más profundas. Piensen en esos momentos cumbre de la crisis, cuando una calumnia particularmente grave, diseñada para infligir el máximo daño, amenazaba con separarlos definitivamente. ¿Qué hicieron? No se culparon mutuamente, no se apartaron. Se miraron a los ojos, se recordaron por qué se habían enamorado, el valor que cada uno representaba en la vida del otro, y decidieron, con una convicción inquebrantable, que valía la pena luchar por lo que tenían. Se aferraron a la verdad de su relación, a la conexión profunda y espiritual que sentían, y usaron esa fortaleza interior como un escudo impenetrable contra las falsedades. No podemos subestimar el poder intrínseco de la verdad y la autenticidad. Cuando las calumnias se basan en la falsedad, en la invención pura y dura, tarde o temprano, la verdad tiende a salir a la luz, como el sol que disipa las nubes. Pero el daño, la cicatriz emocional y el deterioro de la confianza, ya están hechos. Por eso, en el caso de Demet y Can, su éxito en detener las calumnias no significó necesariamente que todas las mentiras desaparecieran por arte de magia de la faz de la tierra. Significó que ellos lograron, a través de su inquebrantable fortaleza, su amor resiliente y su unidad inquebrantable, invalidar el impacto corrosivo de esas calumnias en su relación, en su propia percepción y, en última instancia, en su felicidad. Su resistencia ante la adversidad, su negativa a ceder ante la presión y la manipulación, se convirtió en un mensaje poderoso para todos nosotros. Nos enseñaron una lección invaluable, que no debemos permitir que las habladurías, los chismes o las opiniones malintencionadas de otros dicten la dirección, la calidad o la felicidad de nuestras propias vidas. Nos recordaron la importancia fundamental de confiar en nuestro instinto, en la verdad que sentimos en nuestro corazón, y sobre todo, en las personas que amamos, incluso cuando el mundo exterior intenta desesperadamente convencernos de lo contrario. En definitiva, la historia de Demet y Can es un testimonio poderoso y conmovedor de que el amor, cuando está firmemente cimentado en la verdad, la lealtad y un profundo respeto mutuo, es capaz de superar obstáculos aparentemente insuperables. No se trata solo de negar las calumnias, de combatirlas frontalmente, sino de construir algo tan fuerte, tan real y tan auténtico que las mentiras, por más elaboradas que sean, pierdan su poder corrosivo y su capacidad de causar daño. Su amor se convirtió en su mejor defensa, y su unidad inquebrantable, en su arma más poderosa contra la adversidad. Así que, ¿pudieron Demet y Can detener las calumnias? Yo diría que sí, pero no en el sentido literal de erradicarlas por completo del panorama público o de hacer que todos creyeran la verdad de inmediato. Lo lograron en el sentido más importante y significativo, no permitieron que las calumnias destruyeran su amor. Se mantuvieron firmes, se apoyaron mutuamente con una devoción inquebrantable y al hacerlo, demostraron al mundo que la fuerza de su vínculo era inmensamente mayor que cualquier mentira que se hubiera intentado propagar. Su historia nos deja una lección invaluable y eterna, que la verdad, la lealtad inquebrantable y el amor profundo y auténtico son las herramientas más poderosas que tenemos para protegernos de las sombras, las falsedades y las intrigas que inevitablemente intentan empañar y corromper nuestras vidas. Hemos llegado al final de nuestra exploración de hoy. Espero que hayan disfrutado reviviendo esta apasionante historia y que se hayan llevado consigo una reflexión profunda sobre la inquebrantable fuerza del amor frente a las adversidades más oscuras. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can lograron detener por completo las calumnias, o fue su amor lo que prevaleció a pesar de ellas? ¿Qué harían ustedes en una situación similar, sometidos a tal presión y falsedad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y que participen activamente en la conversación. Su perspectiva enriquece enormemente nuestro espacio. Si este vídeo
¿Les ha gustado y les ha parecido interesante? No olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba, que nos anima enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de las historias que exploran las complejidades del amor y la superación, para que también puedan disfrutar y reflexionar sobre esta narrativa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse ningún vídeo nuevo. Les prometemos muchas más aventuras fascinantes en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en la próxima exploración. Hasta pronto y manténganse fuertes ante cualquier adversidad.